que nos hacen sentir como si fuéramos ya estar casi en el cielo. Sí. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a los que nos visitan. No sé si se les dio la bienvenida. Sí. La familia Wolf, que hoy nos visita otra vez, sean bienvenidos acá con nosotros. Siempre es lindo recibir visita desde el lejano Chaco. Casi dije desde el lejano Oriente, pero no es tanto. Muy bien. Quiero conocer a Jesús, estábamos cantando recién. ¿En serio dicen eso? ¿Sí? ¿Y por qué lo que quieren conocer a Jesús? A ver. ¿Usted lo ha experimentado? Ah, muy bien. Y ahí está. Y una vez que entendimos eso, una vez que conocimos eso, ya no lo quiero soltar. Y quiero conocer más, porque sé que hay tanto que Él tiene para darme, ¿verdad? Eso es el principio recién. Pero conocer a Jesús me da, esta canción me da pie para el mensaje de hoy. Porque estamos en Lucas, capítulo 17. El domingo pasado estábamos hablando o escuchando acerca del tema de la importancia, ¿sí?, de no ser de tropiezo para otros y de la importancia también del perdón. ¿Cuántas veces había que perdonar? Cada día. Te dije una vez, volvés a hacer, venís y pedís perdón. Ok, una vez más. Ok, se va y falla otra vez y viene otra vez y te pide perdón. Mira que ya es la segunda vez, una vez más y falla la tercera vez y viene y ya te dije 2 veces, ¿verdad? Y Jesús dice, y si viene 7 veces, perdonale 7 veces. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Para el día de hoy, que es la continuación de ese texto, estamos en el versículo 5 y 6. 2 versículos. Qué corta va a ser la prédica hoy. 2 versículos, en 1 minuto estamos listos y nos vamos a casa. No. Yo también pensé, bueno, ¿qué es lo que se va a predicar de 2 versículos? Bárbaro. Y son 2 versículos que en mi caso, yo ya lo he leído tantas veces, cientos de veces he leído este texto. Eso le estuve comentando a un colega mío en el trabajo, en el colegio. Tantas veces lo leí, pero cuando me veo obligado a preparar una prédica acerca de ese tema, me veo obligado, bueno, no obligado a predicar. Cuando me invitan a predicar, me toca predicar, me veo obligado a profundizar en el texto y ahí me encuentro con que, wow, que muchas cosas había sido no sabía, que muchas cosas pasé por alto acerca de algo tan básico que tantas veces lo hemos leído. Y dice así el texto, Lucas 17, 5 y 6. El título ahí es, Aumentanos la fe. Y dijeron los apóstoles al Señor, dice el versículo 5, aumentanos la fe. Después de escuchar todo esto, de no ser de tropiezo, de perdonar, los discípulos le piden a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Punto. O pama. Eso es todo. Y yo me imagino a los discípulos esperando ahí, bueno, que Jesús haga ahí 1000 veces más fe. ¡Wow! Gracias, Jesús. Porque ellos lo que quieren es que Jesús le aumente la fe. ¿Por qué vos pedís que Jesús te aumente la fe? Cuando haces un autoanálisis, un examen y te das cuenta, a mí me falta mucho todavía, yo necesito más. Y por lo visto los discípulos estaban tan tocados por lo que Jesús acababa de decir que ellos se dieron cuenta, pero nos falta muchísimo. Nos cuesta perdonar, así como Jesús lo enseña. Estamos lejos de eso. Jesús aumenta nuestra fe y Jesús le sale con este, por así decirlo, enigma, una adivinanza. Y me imagino a los discípulos mirándose y diciendo, ¿y qué es lo que significa eso? Porque Jesús no le da un toque mágico ahí, un toque de, ya, su fe está aumentada.
100 veces más fe ya tienen ahora. No, Jesús le dice estas palabras. Así que estamos ahora en la misma situación que los discípulos. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? ¿Cuál es la palabra clave acá en este texto? ¿Cuál es la palabra clave? Fe. La palabra clave acá es fe. Así que para entender lo que es la fe, tengo acá dos historias. Dos historias que no son de la vida real, pero que quizás nos ayuden a ilustrarnos un poco lo que es el tema de la fe. La primera historia es la historia del alpinista. Hubo una vez un alpinista que estaba subiendo ahí esa enorme montaña del Aconcagua. ¿Dónde queda el Aconcagua? Opción A, México. Opción B, Suiza. Opción C, Chile. ¿Dónde queda el Aconcagua? Chile. Respuesta correcta. Muy bien. Ahí en Chile, subiendo el Aconcagua. Y este quería romper el récord, ser el alpinista que más rápido sube el Aconcagua. Entonces él estaba ahí subiendo. Y el día empezó a declinar, empezó a hacerse tarde y él vio que la cima ya estaba cerca. Ya no faltaba mucho para llegar a la cima. Así que él, sabiendo que no debería seguir porque ya iba a oscurecer, él siguió. Faltaba poco, iba a romper el récord. Y en eso se hizo de noche. O se oscureció y encima justo estaba todo nublado, no había estrellas, no había luna, oscuridad total. Y estaba cerquita, ya faltaban unos metros. Y estando a pocos metros de la cima, el alpinista se resbala, pierde, ¿sí?, el agarre y empieza a caer al vacío. Empieza a caer y cae. Y cae de forma vertiginosa y él, como siempre ocurre en esos momentos, su vida pasa delante de él. Imágenes de su vida. Y él sabe que de esta no va a salir vivo. Y justo cuando ya espera el golpe, ¡tac!, se queda en su caída, de repente un tirón. ¿Por qué? Porque tenía el arnés de seguridad. Tenía un arnés de seguridad, tenía unas estacas clavadas en la pared de ese cerro, en una de las hendiduras. Y eso le salvó la vida, pero estaba colgado en el vacío y él sabía que no podía quedar en esa posición. No cayó al suelo, pero estaba ahí tendido entre el cielo y la tierra y no sabía qué hacer. Entonces lo único que le quedó es pedirle ayuda a Dios. Y él grita: Dios, ayúdame, sálvame. Y Dios le responde. Dios le responde y le dice: ¿en serio quieres que te ayude? Sí, Señor, por supuesto que sí, eres el único que me puede salvar. Entonces Dios le dice: si quieres que te ayude, entonces corta la cuerda. Y el alpinista se sorprende y dice: no, Dios, yo no puedo hacer eso. Es lo que me sostiene y me está dando vida. Y Dios le vuelve a decir: corta la cuerda. Y el alpinista dice: no. Eso va en contra de la lógica, eso va en contra de lo que me enseñaron. Yo no puedo cortar, la cuerda es mi salvación. Y Dios le dice: corta la cuerda. Confía en mí, corta la cuerda. Y el alpinista no la cortó, no pudo dar ese paso de cortar la cuerda. Al día siguiente los rescatistas lo encuentran en esa posición ya por el frío, sin vida. Había muerto. Pero lo más interesante es que el alpinista estaba a apenas 2 metros del suelo. 2 metros del suelo. Cortar la cuerda hubiera significado que él pueda caer en la tierra, no le iba a pasar mucho, ¿sí? 2 metros, una caída que uno puede sobrevivir. Y se podía haber levantado y haber buscado un refugio a 2 metros del suelo. Pero no pudo confiar en ese Dios que le decía: corta la cuerda. Yo te voy a sostener. Si vos querés que te salve, haceme caso, cortá esa cuerda. Bueno, la otra historia. Había una vez un niño que le gustaba jugar sobre la muralla. Así como nuestros hijos. Nuestros hijos les encanta jugar en la muralla. Es desafiante, ¿verdad? Buscar ahí el equilibrio. Entonces pasa un señor y le ve a este niño ahí jugando sobre la muralla y le dice: niño, es muy peligroso lo que estás haciendo. Bájate de esa muralla. Salta, yo te atajo. Y el niño dijo: no voy a saltar. Sí, te vas a caer, te vas a golpear. Salta, yo te atajo, yo te voy a sostener. Confía en mí. Y el niño dice: no voy a saltar.
En eso pasa otro señor. Ve la escena, se acerca a la muralla y le dice al niño, niño, bájate de ahí, salta. Y el niño, sin pensarlo 2 veces, salta. Entonces el primer señor se queda ahí mirándole a este otro y le dice, ¿cómo hizo? Yo le dije lo mismo y no quiso saltar. ¿Cómo es que saltó contigo? Y entonces el Señor le dice, es que él es mi hijo, yo soy su papá. El niño le conocía a su papá. Este primer hombre era un extraño, a él no le conocía, no confiaba en él. Pero a este señor sí lo conocía y él sabía, este es mi papá, este no me va a dejar caer. El otro yo no sé, nunca tuve la experiencia, así que yo no sé, por ahí abre las manos y yo me caigo al suelo, no. Pero mi papá jamás me va a dejar caer, yo confío plenamente en ti. Y eso es un poco 2 historias que nos ilustran lo que es la fe. La fe tiene que ver con confianza. Pero yo solamente puedo confiar en aquel a quien conozco en serio. Por eso la canción, quiero conocer a Jesús, y es perfecto. Cuanto más conoces a Jesús, más confianza vas a tener en Él y en su obrar, aunque no lo entiendas. El alpinista no entendía el obrar de Dios. Dios sabía lo que le convenía, pero el alpinista no estuvo dispuesto a confiar en Dios. Prefirió seguir amarrado a su cuerda. Le costó la vida. Ahora, hay que definir lo que es la fe. Eso nos va a hacer bien. Definir la fe. Fe es una palabra que la escuchamos mucho. Todo el mundo habla de fe. Y la Biblia, por esa razón, también tiene una muy buena definición acerca de la fe. A ver, ¿dónde está la definición de fe? La Biblia no es un diccionario, pero en este caso, con este tema, presenta así una definición que parece un diccionario de la lengua española, de la RAE. ¿Dónde está esa definición de fe? Opción A. Hebreos. Hebreos, ellos tienen que saber. Ya pasó el mes de la Biblia, pero igual es bueno tener así competencia de vez en cuando. Hebreos 11, 1, 1, 1, 1, 11, 1, Hebreos 11, 1. El capítulo de Hebreos luego, el capítulo completo, es una ilustración pero maravillosa de lo que es la fe. Si yo quiero entender así a profundidad lo que es la fe, necesito leer Hebreos 11 en su totalidad. Porque ahí no solamente se me define lo que es la fe, sino que se me demuestran ejemplos tras ejemplo tras ejemplo de héroes de la fe de la Biblia y lo que han pasado estos héroes de la fe. Y en cada una de esas historias que encontramos en Hebreos 11, vamos a encontrar personas, héroes de la fe, seres humanos con virtudes y debilidades como cualquiera de nosotros, pero que pasaron por un proceso donde tuvieron que aprender a tener fe en Dios. En ninguno de esos casos la fe era algo automático, sino que fueron pasando procesos naturales de fortalecimiento de la fe. Y ahí llegaron a ser héroes de la fe. Pero no vamos a entrar ahora en detalle en cada una de esas historias. Solamente quiero leer esa definición. Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mejor definición de lo que es fe. Esta es la versión Reina Valera. En la versión Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad. Certeza entonces es plena seguridad. No tengo dudas, estoy plenamente convencido. Certeza, seguridad. ¿De qué? De recibir lo que se espera. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Él? Y no estoy hablando de cosas materiales. Muchas veces esperamos muchísimas cosas materiales, una casa, un auto, ropa, un celular, un montón de cosas que quisiéramos que Dios nos regale, tipo Papá Noel. Pero Dios me quiere dar algo mucho más precioso, algo que tiene valor eterno. Por supuesto que esas cosas materiales también en alguna forma son importantes, pero Dios me quiere dar algo mucho más profundo, duradero y que finalmente le va a dar sentido a mi vida. Me va a dar gozo, cosas eternas. Todas las cosas materiales se pierden, todas. Nada es seguro, pero lo que Dios me quiere dar sí tiene valor eterno. Así que, ¿qué esperas de Dios? Acá habla de que tener fe es tener plena seguridad, certeza, convicción. Yo espero. Ahora, esa es la parte difícil, el esperar. ¿Cómo nos cuesta esperar? Esa es la parte más difícil. A Abraham, ¿cómo le costó esperar? Tenía la promesa de parte de Dios, voy a hacer de ti una gran nación, ni un solo hijo no tenía.
Él estaba en esa lista del Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe. Abraham era uno de ellos, pero él tuvo que esperar junto con su esposa Sara y esperaron y esperaron y esperaron y esperaron. 100 años ya tenía, ¿sí? Cuando por fin se cumple la promesa. Esperar nos cuesta y estar convencidos de aquellas cosas que no vemos. Por eso es que mucha gente hoy día no puede creer en Dios, porque solamente creen en aquello que ven. ¿Sí? Los ateos, los agnósticos dicen, yo no puedo creer, mostrame, ¿dónde está Dios? Y voy a creer. Yo solamente puedo creer lo que veo. Bueno, eso ya no es creer entonces, eso no es tener fe, porque fe es creer en aquello que yo no veo. ¿De qué estás convencido vos? Yo estoy convencido de que Dios es el creador del universo. Estoy convencidísimo. Él es el creador del universo. Todo lo que yo veo, la naturaleza, las estrellas, los planetas, las galaxias, Él lo hizo. De eso estoy convencido. Yo estoy convencido de que Jesús vino a este mundo, nació en un pesebre, creció, hizo milagros, enseñó, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, hoy está sentado a la diestra del Padre. Yo creo eso. Yo creo que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Estoy convencido de eso. Estoy convencido. Yo estoy convencido de que el Espíritu Santo de Dios obra en la vida de las personas y convence de pecado, de justicia, de juicio. Estoy convencido. No lo veo, pero estoy convencido. ¿Por qué estoy convencido si nunca lo vi? Porque lo dice la palabra de Dios, que es infalible. Así que estoy convencido. Yo estoy convencido que los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor. Todos los días los ángeles de Dios están a mi alrededor de mi familia, cuidándonos. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué estoy tan convencido si nunca había un ángel? Porque lo dice la palabra de Dios y porque lo he experimentado, ¿sí? Ese cuidado de Dios. A veces pienso, hoy fue otra vez en uno de esos días donde los ángeles de Dios al final del día dicen, ¿sí? Esta familia que hacen, ¿cómo nos hacen trabajar? Pero estaban allí cuidándonos, protegiéndonos. Y yo estoy convencido de que hay un cielo donde reina Dios y donde Jesús se fue para prepararme un lugar. Y estoy convencido de que un día voy a estar en ese lugar preparado para mí. ¿Estás convencido de eso? No lo veo, nunca lo vi, pero estoy convencido y nadie me va a quitar de ese convencimiento, porque es una fe firme, arraigada en Dios. Ahora, ¿cómo es la fe? ¿Cuáles son algunas características de la fe? La Biblia dice en primer lugar que la fe es preciosa. La fe es preciosa. Abran sus Biblias en 2 de Pedro 1:1. 2 de Pedro 1:1. Dice allí, y como es la carta de la que escribe Pedro, él empieza con estas palabras. 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro y las personas a quienes él escribe tenían algo en común, tenían una fe, pero no una fe cualquiera, no una fe barata, sino una fe preciosa, valiosa. Así que la fe que nosotros tenemos, esa fe en Dios, esa fe inquebrantable en Dios, es algo precioso. ¿Y qué haces cuando tenés algo precioso, algo valioso, y vos sos consciente del valor que tiene? ¿Qué haces con eso? Lo cuidás, lo proteges, que nadie me lo quite y no lo quiero perder. Y la Biblia dice, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, van a dejar la fe. Qué triste, esa fe tan preciosa muchos la van a abandonar en los últimos tiempos y se está cumpliendo, abandonar la fe por caprichos, porque no tengo esa relación con Dios, porque no quiero conocer a Jesús. Quiero conocerme a mí mismo, la autorrealización, y voy abandonando la fe y voy perdiendo algo que es precioso. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Y quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, 1 de Pedro 1, 6, 7. Así que alégrense de verdad. Pero en serio, alégrense, dice Pedro. Les espera una alegría inmensa. Piensen en el cielo lo que les espera una alegría inmensa cuando estén allí. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mientras esperan,
ese momento de alegría allá en el cielo. Les toca vivir momentos de prueba acá en la tierra. Ahora, esas pruebas, dice el versículo 7, demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Siempre me encanta esta imagen del oro pasando por el fuego. El oro, cuando es encontrado en su estado natural, tiene muchas impurezas. Por fuera parece una piedra cualquiera, y el que no conoce de oro lo tiraría. ¿Qué me sirve esta piedra? Porque no sabe lo valioso que hay en su interior. Pero para sacarle esa roca que la rodea al oro, para sacar esas impurezas, indefectiblemente tiene que pasar por el horno de fuego. Y un horno calentado a más de 1000 grados centígrados. Ese es el oro. Y cuanto más pasa el oro por el fuego, cuanto más caliente el fuego, más limpio, más puro y más valioso el oro, más quilates tiene. Así que, de la misma manera, como el oro es purificado en el fuego, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Si vos pensás que tener oro es lo más grande que existe, la fe es mejor todavía. Si vos te alegrás por tener un lingote de oro en tu casa, ¿ok? Sos muy rico en cuanto a oro, pero si no tenés fe no tenés nada, porque hay algo mucho más valioso. Y esa es la fe, mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Sin fe, siguiente característica, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes tratan de agradar a Dios? Necesitan de fe. Porque sin fe, sin confianza, si Dios te dice saltá, y si no saltás, no estás confiando en Él. Si Él te dice cortá esa cuerda que te está atando al mundo, cortá con eso que te está impidiendo descansar totalmente en mí, cortá con aquello que te está alejando de mí, confía en mí. Y si yo no estoy dispuesto, no le puedo agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está otra vez, le busco. ¿Sí? Quiero conocer a Jesús, yo le busco, ¿pero por qué? Porque cuanto más le conozco, más voy a saber cómo es Jesús y más le voy a entender y voy a entender lo que Él me quiere enseñar. Y una vez que lo entendí, voy a hacer eso que Él me ha enseñado, porque de eso se trata finalmente. No ser solamente oidor, sino hacedor de lo que Él me dice. Y hay galardón para mí. Ahora, la Biblia nos presenta varios tipos de fe. En una parte de la Biblia habla de poca fe. Cuando yo leí estos 2 versículos que leímos de introducción, yo también me pregunté, bueno, ¿existe esa diferencia? ¿Existe mucha, poca fe? ¿Se puede medir de alguna forma la fe? Bueno, en la Biblia encontramos de que Jesús en una parte habla de poca fe. En Mateo 8:26, ahí cuando está en la barca durmiendo y viene la tormenta y los discípulos se desesperan hasta que le despiertan y Jesús calma la tormenta. En el versículo 26, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos todavía no le conocían a Jesús del todo. Estaban sí con Él y ya habían visto milagros, pero todavía les faltaba esa confianza plena. Su confianza todavía no estaba fortalecida. Y eso lo vamos a ver en nuestras vidas también. Cuando todo va bien, parece que tenemos una fe exuberante. Empiezan los problemas y nos desesperamos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en Dios, porque tenemos poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En Mateo 15, 21 al 28, habla de la fe de la mujer cananea. Había una mujer cananea que se acerca a Jesús porque su hija estaba endemoniada y le pide que le sane a su hija. ¿Y qué hace Jesús? Jesús ni le hace caso a la mujer. Jesús se va y la mujer detrás de él, insistiendo. Y Jesús ni le mira ni le habla. Yo leo esta historia, es dura. ¿Sí? Jesús no haciéndole caso a una mujer. No era israelita, no era judía, era cananea. Y la mujer
insistiendo. Finalmente los discípulos le dicen, che, Jesús, puede ser que la atiendas a esa mujer porque está intensa. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo vine para ocuparme de las ovejas perdidas de Israel. Yo no vine para ocuparme de ella. Ella no es de las ovejas perdidas de Israel. Sí. ¿Eso es Jesús? Sí, duro Jesús. ¿Y la mujer qué hace? Insiste. Entonces, finalmente, ¿ella qué hace? Ya no de atrás, sino viene delante de Jesús y cae de rodillas. Al todo o nada. Jesús, ¿sí? Señor, socórreme, le dice la mujer. Y Jesús, como si fuera que todavía no fue suficiente la dureza, le agrega un poco más de dureza y le dice, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose a los judíos, y echarla a los perrillos. Era como decirle a Jesús, nunca más te quiero ver. ¿Y qué hace la mujer? Ella sabía, Jesús es mi única esperanza, Jesús es el único que le puede salvar a mi hija. Y ella, en vez de hacerse de la ofendida, le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe tan tremenda! Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una fe grande que no se da por vencida. Cree, insiste, vuelve a insistir, no se da por vencida. Y Jesús obra el milagro. Había una razón detrás de esa supuesta dureza de Jesús. Manifestar esa gran fe de esa mujer. Como ejemplo para nosotros. En otro versículo, Lucas 7:9, es la historia de Jesús sanando al siervo de un centurión. Ahí nos encontramos con tanta fe, poca fe, grande fe, tanta fe, pero una fe, en este caso también, grande, porque dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este centurión romano. Eso era algo realmente sorprendente, que un centurión romano, y los romanos tenían una cantidad inmensa de dioses. Sin embargo, este centurión romano demostró plena confianza en Jesús. En todo Israel no he encontrado tanta fe como la de este centurión romano. Tanta fe. Pero también hay una fe muerta. Sí, también hay una fe muerta. ¿Dónde se habla de la fe muerta? En el libro de Santiago. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si vos decís que tenés mucha fe, oh sí, yo tengo mucha fe, yo tengo convencimiento, pero no se ve reflejado en tus obras, tenés una fe muerta. Tus obras no pueden contradecir esa fe que vos decís tener en Dios. Tiene que verse reflejado. ¿Cómo el mundo va a ver que vos tenés fe? Ellos no pueden ver tu fe, pero ellos sí pueden ver tus obras. Y cuando vean tus buenas obras, van a glorificar al Padre y van a decir, este sí que realmente es un cristiano de verdad. Porque sus obras hablan acerca de la fe que tiene. Hay total coincidencia, no se contradice. Lastimosamente muchos contradicen su fe que dicen tener con sus obras. En la iglesia son una cosa, fuera de la iglesia son otra cosa. Entonces es una fe muerta, una fe que no sirve. Volvamos a nuestro texto. El texto, Jesús, como dije, pareciera ser que está hablando dando un enigma para sus discípulos, para que se pongan un poco a pensar. Pero Jesús en realidad usa una imagen o varias imágenes que eran muy conocidas para la gente de aquella época. La primera imagen que Jesús usa es la de la semilla de la mostaza. La mostaza era una planta muy conocida en la cultura judía, así que sus oyentes fácilmente podían imaginarse esa planta de mostaza. Estuve investigando un poco acerca de las plantas de mostaza. Ahí sí la Biblia no me da mucha definición acerca de qué es la planta de mostaza. Así que estuve investigando y encontré con que la planta de mostaza, y lo encontré en una página sobre qué se ocupa de las plantas, botánica, ahí está. Y dice que la planta de la mostaza está clasificada como planta perenne. Vaya, dice la perenne.
Una planta que perdura por mucho tiempo y se va renovando año tras año. Es una planta que tiene una larga duración. Vive mucho tiempo, muchos años y se va renovando. Wow, dije, interesante esa comparación. La fe, una fe perenne, que perdura a través del tiempo y se va renovando, se va fortaleciendo y va creciendo. La planta de la mostaza ahí me sorprendí, puede alcanzar 1 a 2 metros de altura. Y encontré con que en realidad la planta de la mostaza no es un árbol, es un arbusto. Pero existen diferentes tipos de mostaza. Hay diferentes especies de mostaza. Así que en ciertas zonas, en el Medio Oriente, también en África, existen árboles de mostaza que efectivamente llegan a los 6, 7 y hasta 9 metros de altura. Así que existe ese árbol de mostaza. Sus semillas son muy pequeñas, muy pequeñas. Otra cosa, antes de... prospera en entornos generalmente hostiles para las plantas. Esto también me pareció interesante. La planta de la mostaza, el arbusto o el árbol, crece en zonas donde otras plantas no crecen. Allí donde el terreno es hostil, ahí crece la planta de la mostaza. Relaciónenlo con la fe. Ahí donde todo se pone en mi contra, ahí es donde la fe crece y se hace fuerte. No necesita de un terreno fácil, livianito nomás, no. Un terreno hostil y ahí se fortalece la fe. Ocurre con la planta de la mostaza. Sus semillas son muy pequeñas, pero las plantitas crecen hasta alcanzar un gran tamaño. Y por eso Jesús usa esta imagen. La gente conocía, y de algo pequeño, de algo chiquitito, tiene apenas unos milímetros de diámetro esa semillita, y de algo tan pequeñito puede crecer algo tan grande. La semilla de mostaza que Jesús usa como ejemplo simboliza el potencial que tiene la fe. Cuando un creyente empieza su vida con Cristo, apenas empieza a comprender, ¿sí?, cuánto lo ama a Dios. Al principio, apenas está probando y ya está entusiasmado. ¡Qué bueno es Dios! Siento el amor de Dios en mi vida. Y apenas comprende cuánto desea hacer por Él, ese Dios que tanto lo ama. Y también empieza a entender cuánto Dios quiere hacer a través de mí para bendición de otros. Y empieza a comprender todo lo que tiene preparado para Él. Ahora, esa semilla de la fe necesita crecer. Para que la semilla de mostaza pueda crecer, necesita ser plantada. Eso sí o sí. Si yo quiero que la semilla de mostaza crezca y se convierta en una planta o en un árbol, la tengo que plantar. Necesita de nutrientes, necesita de luz, de agua. Cuando la plantita empieza a crecer, necesita ser cuidada. Y es allí donde ocurre el milagro. De algo pequeñito al principio, empieza a surgir algo grande, algo fuerte. Y lo mismo ocurre con nuestra fe. Nuestra fe necesita crecer. Si yo me acerco a Dios y le pido, Dios aumenta mi fe, indefectiblemente tendrá que pasar por ese proceso natural de crecimiento. Es inevitable. Tiene que pasar por ese proceso natural de crecimiento. No es algo automático ni instantáneo. Hoy le pido a Dios que me aumente la fe y hoy al toque ya mi fe está aumentada. La fe necesita de un ambiente en el cual pueda crecer, desarrollarse y fortalecerse. De un ambiente en el que pueda crecer, desarrollarse y fortalecerse. ¿De qué depende mi fe? Mi fe depende de en quién deposito mi fe. ¿En quién? ¿Cuál es el objeto de mi fe? Una pequeña medida de fe en un gran Dios puede lograr grandes cosas. No es lo mismo tener fe en un Dios creado por el ser humano que tener fe en el Dios creador del cielo y de la tierra. No es lo mismo creer en Buda, en Confucio, en quien sea, que creer en el Dios que es el creador y sustentador de todo, el único Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué necesito yo para aumentar la fe?
¿Qué necesito yo para que mi fe aumente? Si mi petición hoy, Señor, así como los discípulos, aumenta mi fe, ¿qué me va a decir Dios? Sencilla es la receta, por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír. ¿Eso nomás? Y sí, pero por el oír, ¿qué cosa? La palabra. Y el oír por la palabra de Dios. Así que es imposible que el Señor nos aumente la fe si no oímos, leemos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo que meditar y pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola. Mi tiempo de devocional es fundamental. Cuando yo tengo mi tiempo devocional leyendo la Biblia, mi fe va a ir aumentando. Segundo, por medio de la oración. Dice Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar, orar, orar. ¿Estás orando? ¿Cómo es tu vida de oración? De eso va a depender que tu fe vaya creciendo. No puedes pretender tener una gran fe o que aumente tu fe si no estás orando. No va a aumentar. No es algo mágico, no es algo que ocurre así de la nada. Tiene que llevar su proceso de crecimiento a través de la oración. Lectura de la palabra y oración. ¿Cómo más puede crecer mi fe? Por medio del servicio a los demás. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Así que, ¿cómo puedo yo crecer en la fe? A través del servicio, involucrándome en los ministerios de la iglesia. Acá en la iglesia hay mucho que hacer. Si no tenés todavía nada que hacer es porque no buscaste todavía. Hay mucho que hacer, muchas oportunidades de crecer en la fe sirviendo acá en la iglesia. Usa tus dones, usa tus talentos para bendecir a otros. ¿Cómo más? Estando atentos a las necesidades de quienes necesitan atención, de quienes me rodean y respondiendo con compasión, sirviendo a los demás, mi fe irá creciendo. ¿Cómo más puedo hacer que mi fe aumente? Congregándome con los que comparten mi fe. Dice Hebreos 10:24-25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejando de congregaros, dice la Reina Valera, como algunos tienen por costumbre. Yo necesito congregarme, domingos, reunión en las casas, grupos de crecimiento. Necesito congregarme con aquellos que comparten la misma fe y animándonos unos a otros, mi fe va a ir creciendo. Y una quinta forma de que mi fe se fortalezca y vaya creciendo es por medio del ayuno. Esa parte no nos gusta tanto. Todos los otros, sí, el ayuno, encima ahora viene Navidad, Año Nuevo, pero el ayuno es poderosísimo para que mi fe pueda ir creciendo. Dice Isaías 58:6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. El ayuno hecho con fe, no el ayuno para bajar de peso, eso es otra cosa. Eso no te va a hacer aumentar tu fe, pero ese ayuno intencional, donde le dedicas tiempo a la oración, a la lectura de la palabra y orás por una cosa en específico, ¿sí? Eso va a fortalecer tu fe. Quizás no ocurran los milagros inmediatamente, pero yo ayuné, Señor, y no pasa nada. El Señor va a hacer su obra en su debido tiempo. No te desanimes, sigue esperando. Pero ¿cómo cuesta esperar? Yo sé, dice Dios, pero sigue esperando. La mostaza. La contraparte, ¿cuál era el otro árbol? ¿Cómo se llamaba el otro árbol? El sicómoro. ¿Conocen el sicómoro? El árbol de mora, dicen. ¿Sí? Vi algunas imágenes. Las frutitas del sicómoro crecen pegadas por el tronco. Parecido al, ¿cómo se llama? El Ibapurú, ¿verdad? Algo, En épocas de Jesús, el sicómoro era un árbol con una altura imponente, alcanzaba hasta los 30 metros, gigante, en comparación con la mostaza chiquitita. El sicómoro era enorme. Hay otro pasaje donde aparece el sicómoro. ¿Quién era el que se subió al sicómoro?
Zaqueo. Y Jesús le dice, bájate de ese sicómoro, rápido bájate de ahí no te conviene estar. ¿Qué será que tiene el sicómoro? Lo más llamativo del sicómoro son sus raíces, que son particularmente fuertes y profundas. Se decía que podía permanecer arraigado, enraizada hasta 600 años. Ese sí que era un árbol y no macana. En el antiguo Egipto, encontré también esto, interesantísimo, en el antiguo Egipto se lo conocía como el árbol de las momias. Claro, los faraones, como pensaban que, bueno, o veían que este árbol, dura mucho, así que la madera es muy resistente. Y como ellos querían conservarse y así íntegros después de muerte por mucho tiempo, entonces hacían sus sarcófagos con la madera del sicómoro. Así que una madera relacionada con la cultura de la muerte en el antiguo Egipto. Interesante, sicómoro relacionado con la cultura de la muerte. Otra característica muy interesante es que su fruto, dice, es muy desabrido al gusto. ¿Qué es lo que significa eso? Muy desabrido al gusto. En nuestro dulce idioma guaraní diríamos dahei. Dahei, no tiene sabor. Es un poco dulce, eso sí, pero no tiene así un sabor muy, muy agradable, ¿verdad? ¿Qué será que simboliza este sicómoro? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí. Cuando yo leí, en mi infancia ya, juventud, cuando yo leía esta comparación entre la mostaza, el grano de mostaza y el sicómoro, hay otra parte donde habla de que si tenés fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévete, ¿sí? Tírate al mar y la montaña te va a obedecer. No sé si les pasó que intentaron hacer eso. Parado ahí frente a una montaña. Si no hiciste eso de niño, no tuviste infancia, dicen. Porque pensábamos que, bueno, con esta fe voy a hacer cosas espectaculares y todos lo van a ver y todos me van a aplaudir. Porque éramos en nuestro pensamiento de niño, pensábamos que, bueno, esto es para lucirme y para que todo el mundo diga, wow. ¿Será que Jesús dice eso? ¿Que quiere que yo haga un show? Imagínense todos los cristianos del mundo ordenando a todas las montañas a echarse al mar. Qué desastre sería el mundo, ¿sí? Cualquier árbol, échate al mar y todos los árboles al mar. ¿Qué desastre sería el mundo? ¿Será que Jesús quería eso? ¿O qué es lo que Jesús quería decir? ¿Qué será que simboliza el árbol sicómoro? Y seguramente puede simbolizar muchas cosas. Pero me gustó esto que el Señor me mostró. Esto. Que se refiere a todo lo que en mí está profundamente arraigado y es difícil de arrancar de mi vida. Ese es el árbol sicómoro en mi vida. Jesús utiliza la imagen del árbol sicómoro para ilustrar esos problemas que aparentemente son insuperables y profundos en mi vida. ¿Cuáles podrían ser esos problemas? En los versículos anteriores hablaba del perdón, quizás la falta del perdón. ¿Cuántas personas viven con esa falta de perdón? Le hicieron algo en su vida, alguien le hizo daño y no le pueden perdonar a esa persona. Hoy ya son adultos, pero tienen acá y acá ese dolor causado por esa otra persona y no le pueden perdonar. Entonces eso va convirtiéndose en una raíz de amargura muy profunda que no puedo superar. Hay mucha gente que viven, cristianos, que no pueden perdonar a ciertas personas por lo que le han hecho en la vida. Ahí está el sicómoro, enraizado. ¿Y cuál es la contrapartida que puede vencer a ese árbol que parece no lo puedo sacar de mi vida? La fe. Cuando yo le entrego a Dios este problema y le digo, Dios, yo no sé qué hacer con esto. Yo no puedo perdonar, Señor, ayúdame a hacerlo. Y Dios empieza a arrancar eso que parece imposible. La amargura, el dolor al tratar con otras personas. Quizás eso que está tan arraigado en mi vida sea algún hábito, alguna costumbre dañina en mi vida. Algún pecado que quizás no confesé. El pecado no confesado echa profundas raíces en mi vida. Y yo lo necesito desarraigar, quitarlo. ¿Cómo lo hago? Rindiéndome ante aquel que puede hacerlo. Yo no lo puedo, pero tengo un Dios que me ama.
Tengo un Dios que tiene planes maravillosos para mi vida. Tengo un Dios que quiere desarraigar eso que me está causando tanto daño. Lo quiere sacar de mi vida para que yo pueda ser realmente libre. Él me quiere ayudar a superar eso que para mí parece insuperable, mediante la fe. ¿Y dónde, dice Jesús, se va a trasplantar el árbol del sicómoro? Al mar. Ningún árbol crece en el mar. ¿Cómo que un árbol va a crecer en el mar? Pero me gustó esa imagen del mar, porque me hizo pensar en otro pasaje, otro versículo que habla del mar. ¿Qué dice Miqueas 7:9? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El mar es el lugar donde Dios echa mis pecados. Y el mar es donde Dios quiere también echar todo aquello que tengo tan arraigado en mi vida y que no tiene que estar allí. Pero está allí porque no sé cómo desarraigarlo. Entonces hoy Dios me dice, entrégame eso que tú no puedes hacer. Confía en mí, déjame a mí obrar. No te empecines a hacerlo vos. Cortá la cuerda a la que te aferras, porque eso no te va a salvar. Yo te voy a salvar. Cortá la cuerda. Déjame a mí obrar en tu vida y yo te voy a hacer libre. ¿Qué clase de fe quieres? ¿Qué clase de fe yo quiero? Yo quiero una fe viva, fuerte e inquebrantable. Cuando nuestra fe es viva, todo puede suceder. Dios puede hacer y quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, pero la gloria va a ser suya, la honra va a ser de Él. En medio de los tiempos de crisis se requiere de cristianos con una fe viva. Necesito confiar en Dios. Necesito confiar en el Señor Jesucristo y en las promesas de Dios. Esas promesas son fieles. Dios es fiel a sus promesas, así que yo puedo confiar en Él. La fe no es creer algo. La fe en sí no es algo mágico. Yo tengo mucha fe y por eso suceden las cosas. No. La fe es creer en Jesús, es creerle a Dios, a sus promesas. Eso es fe. Y confiar en que sus promesas son fieles y esperar. Y sus promesas van a cumplirse. Tu fe te sostendrá en el Señor y no en las cosas pasajeras. Una fe viva te permitirá desarrollar una relación viva con el Señor. Una fe viva te permitirá que a través de ti el reino de Dios sea acercado a otra gente que no conoce a este Señor, a nuestro Señor, al Dios vivo y verdadero. Hay mucha gente que no lo conoce. Dios quiere obrar a través de nuestra vida también. Una fe viva logrará que el Evangelio no se desvanezca. Somos la sal de la tierra y por lo tanto no nos desvanecemos. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra fe, cuidarla, regarla, orar, leer la Biblia, congregarnos, crecer, para que nuestra sal no se desvanezca. La iglesia es la que sigue dando sabor a esta tierra. Los cristianos con una fe viva son las que siguen dando sabor a la tierra. La fe es la mayor fuerza del mundo. Nada será imposible si Dios está con nosotros. Seamos como la semilla de la mostaza. No descuides tu fe, es preciosa. Sigue cuidándola, sigue cuidando el terreno. ¿Es apto? Ahí donde yo me muevo, el lugar donde yo estoy, ¿es apto para que mi fe crezca? Y si no es, entonces no sigas estando en ese lugar equivocado. Busca el lugar donde tu fe realmente pueda crecer, porque necesitamos de personas con una fe fuerte, viva, firme, con convicciones inquebrantables. Que Dios nos ayude. Oramos. Querido Dios, te doy gracias porque tú has puesto en nuestro corazón